Saludos, este es el equipo 3.3 de la materia Estructura de Datos de la Facultad de Ingeniería y vamos a hacer presentación del punto número 6 del trabajo práctico número 3. Una impresora organiza los documentos que va a imprimir en su cola de impresión. En relación a cada documento se mantiene la siguiente información: nombre, cantidad de hojas a imprimir, tamaño de papel, A4, oficio o carta, números de copias y preferencia, color o escala de grises. A través de un menú de opciones realizar las tareas vinculadas a la impresión de documentos. Registrar la información de los documentos a imprimir y agregarlos a la cola de impresión. Simular la impresión desencolando los documentos y presentando la información de los mismos por pantalla. Además, informar cuántos documentos se imprimieron a color, cuántos en tamaño oficio, cuál fue el documento con mayor número de copias y cuál el de menor cantidad de hojas a imprimir. Modifique el programa escrito de manera que permita optar entre el ingreso de valores por consola o por un generador de valores aleatorios. Indicaciones. Este ejercicio necesita del objeto scanner para ingresar datos por la consola o teclado. Se espera que el código controle los problemas que normalmente ocurren al operar con la consola o teclado. Se espera una correcta modularización entre el código que realiza el ingreso y validación de los datos respecto del código que hace lo que se solicita en el ejercicio. El ejercicio debe implementar un mecanismo para seleccionar el ingreso de valores por consola o generados aleatoriamente. Bien, ahora mostraremos el funcionamiento del código. Ingresamos uno de manera manual. Ponemos el nombre, cantidad de hojas, tamaño del papel y el número de copias a color. Y ahora generamos uno de manera aleatoria. Ahora mostramos y como podemos ver, este es el que se generó de manera manual y este de manera aleatoria. Me muestra los documentos a color, uno solo, el tamaño de oficio que son 0, no se generó ninguno, el documento con mayor número de copias, rojo, el documento con menor número de hojas, facturación. Muy bien. Arrancamos definiendo la clase Q, que es la clase cola que se usará en el ejercicio. Podemos ver una variable constante que pertenece a la clase tipo entera, default dimension igual a 10, para la dimensión de la cola por defecto. Luego un array llamado data, que almacena valores de la variable de clase element. Enteros head, cabeza de la cola, tail, la cola, valga la redundancia, o el último valor que se ingresó, y count, que nos dice cuántos elementos tiene la cola. De forma sencilla, explicaré el contenido de la clase. Tiene un constructor simple, sin parámetros que asignan la dimensión por defecto, y otro especializado con un parámetro que será la dimensión asignada por el usuario. Se observan funciones que devuelven valores booleanos dependiendo de count, y empty nos dará true si la cola está vacía, en este caso si count vale 0. Luego isFull nos dará true si la cola está llena, o sea si count es igual a la longitud de la cola. Tenemos la función size que devuelve cantidad de valores en la cola y next, que más que nada nos servirá para trabajar con los métodos posteriores, ya que devuelve el siguiente entero de un número, en este caso el siguiente subíndice del array que almacena la cola. Dicho subíndice será el parámetro post. Tenemos dos funciones booleanas similares, offer y add. Ambas insertan un elemento en la cola de ser posible. Solamente que add, al no poder insertar más elementos, dispara una excepción, mientras que offer devuelve falso al no poder colocar más elementos. Ahora tenemos dos funciones tipo element que devuelven el último elemento, pero no lo eliminan. La función element, si la cola está vacía, dispara la excepción, y pick, si está vacía, devuelve null. Tenemos las funciones pull y remove, que devuelven lo mismo, pero esta vez eliminan ese elemento. Si la cola está vacía, pull devuelve null y remove dispara la excepción. Por último, toString y toArray, que cumplen con la función de mostrar el contenido almacenado en la cola. Como sus nombres indican, lo muestran con ese formato correspondiente. Bien, ahora procederé a explicar la clase principal.
En el método main instancio un objeto de la clase principal y llamo al método run. En el método run creo un objeto con la impresión de la clase Q del tipo de dato documento, utilizando su método constructor definido un tamaño de 20. En la clase documento tengo el método constructor vacío y el método constructor con sus respectivos atributos: nombre, cantidad de hojas, formato hojas, cantidad de copias y preferencias. Y tengo un método mostrar documento, el cual me permite visualizar, obtener la información de los diferentes atributos y sus respectivos getters y setters. Volviendo a la clase principal, creo una variable opción del tipo entero, entro en la estructura do while y todo esto se va a repetir mientras la opción que ingrese el usuario sea distinto de 4. Llamo al método menú. En el método menú lo que me da son las opciones que tengo disponibles para poder realizar. La opción 1 va a ser para una carga manual, la opción 2 para generar de manera aleatoria, la opción 3 para imprimir y la opción 4 para salir. Aquí llamo al método seleccionar opción y lo mando como argumento los valores 1 y 4. Este método hará que la opción que ingrese el usuario sea efectivamente entre los valores 1 y 4. Una vez validado, se lo guardo eso en la variable opción. Según opción, sea el caso 1 por una carga manual, y si se cumple esta condición, el cual dice que la cola no esté llena, llamo al método escribir documento. Este método me va a devolver un objeto documento y luego lo voy a agregar a la cola. En el caso de que la cola esté llena, muestro un mensaje que me dice que la cola está llena. En el caso 2, si la cola no está llena, llamo al método generar documento, que va a hacer lo mismo. Va a devolver un objeto documento y luego lo voy a agregar a la cola. En el caso de que esté llena, muestro un mensaje que diga que está llena la cola. Esa es la opción 3. Mientras si la cola no está vacía, voy a llamar al método imprimir documentos y le paso como argumento cola impresión. En el caso de que esté vacía, voy a mostrar un mensaje que dice que no hay documentos para imprimir. Todo eso, como dije, se va a repetir mientras la opción sea distinto de 4. Al método escribir documento me permite... Con esto voy a cargar todos los atributos para tener cargado el documento. Pido el nombre del documento, llamo al método inputString, lo asigno a la variable nombre. Pido la cantidad de hojas llamando al método inputPositiveNumber y lo asigno a la variable cantidad de hojas. Pido que ingrese una de estas opciones, ya sea 1, 2 o 3, llamando al método seleccionar opción y lo paso como argumento los valores 1 y 3. Una vez que se valide esto, lo asigno a la variable elección. Creo una variable formato del tipo string y lo inicializo con el valor null. Según elección, según el caso sea 1, a formato le voy a asignar a 4. Según sea 2, a formato le asigno oficio. Según sea 3, a formato le voy a asignar carta. Pido el número de copias llamando al método inputPositiveNumber, lo almaceno en la variable cantidad copias. Pido que ingrese una de estas opciones llamando al método seleccionar opción y pasando como argumento los valores 1 y 2. Una vez que se valide, almaceno en la variable elección y creo una variable preferencias el tipo string y inicializando con el valor null. Según elección sea 1, a preferencias le voy a asignar color. Según sea 2, a preferencias le asigno escala de grises. Una vez cargado todos los datos, creo un objeto documento con sus respectivos atributos y retorno el objeto documento con los atributos ya cargados. Una vez cargados los datos, como dije, lo almaceno en la cola. Bien, creamos el método generar documentos que va a devolver un objeto de tipo documento que se va a generar aleatoriamente. Bien, creamos la variable nombre en el cual instancia al arreglo nombre documentos y va a generar un documento aleatoriamente. Creamos la variable cantidad de hojas que va a generar números aleatorios del 1 al 10. Lo mismo para la variable elección que genera números aleatorios del 1 al 3. Y según la elección cargada, en el caso 1 la variable formato que está inicializada en null toma como valor el dato A4, en el caso 2 el dato oficio o en el caso 3 el valor carta. Bien, definimos la variable cantidad de copias que genera números aleatorios del 1 al 10. Lo mismo para la variable elección que genera números aleatorios del 1 al 2.
y según la elección cargada, en el caso de la variable preferencia que previamente está inicializada en null, es decir que está vacía, toma como valor el color, o en el caso 2 el valor escala de grises. Bien, este método va a retornar un objeto con los diferentes atributos de la clase documento ya cargados. Ahora se crea el método imprimir documentos, que no devuelve nada y que lleva como parámetro el tipo de dato abstracto Q, que almacena el objeto de tipo documento y a continuación el nombre de la clase. Bien, muestro por pantalla los documentos a imprimir, que se los va a concatenar con la cantidad de elementos cargados en la cola. Bien, definimos dos variables, uno que nos va a permitir contabilizar los documentos a color y el otro para contabilizar documentos de oficio que inicializamos en 0. Bien, instanciamos dos documentos que nos va a permitir almacenar el documento con mayor número de copias y el otro con el documento con menor cantidad de hojas. Definimos dos banderas, uno que nos va a servir para registrar el documento con mayor número de copias y el otro para el documento con menor cantidad de hojas, que la inicializamos en verdadero. Bien, mientras la cola no esté vacía, se crea un objeto denominado documento, en el cual va a permitir desencolar el primer documento ya cargado en la cola. Evaluamos las condiciones de que si el valor del atributo preferencia es igual al dato color, entonces contabiliza la variable documento a color. Se repite el mismo procedimiento para el atributo formato de hoja, que se va a contabilizar el documento oficio si el valor del atributo es igual al dato oficio. Como la primera bandera cumple la condición de verdadero, entonces almacena el primer documento, que va a ser el de mayor número de copias, y la variable se inicializa en falso. Se repite el mismo procedimiento con la segunda bandera para el documento con menor cantidad de hojas, en el cual va a almacenar y posteriormente mostrar el documento. Bien, suponemos que la cola todavía no está vacía y se va a desencolar el próximo elemento que esté primero en la cola y se sigue evaluando las condiciones de contabilización de documentos a color y oficio. Bien, como la primera bandera no cumple la condición de verdadero, entra el else y pregunta que si el documento con determinada cantidad de copias es mayor al documento previamente almacenado con su respectiva cantidad de copias, entonces si se cumple la condición, almacena dicho documento. Se repite el mismo procedimiento para el documento con menor cantidad de hojas y que evalúa si es menor al documento previamente almacenado con su respectiva cantidad de hojas. Si se cumple la condición, lo va a almacenar y posteriormente mostrar los documentos. Y finalmente muestra por pantalla la cantidad de documentos a color, la cantidad de documentos de tamaño oficio, el nombre del documento con mayor número de copias y el nombre del documento con menor número de hojas, que se lo va a concatenar con el valor del atributo nombre de dichos objetos. Y con esto finalizamos con la explicación del video y nos vemos en la próxima.